sale bien. Bueno, primeramente le queríamos contar de que va a ser una entrevista semiestructurada. Mi nombre es Marcela Pichipil. Esa es Azucena. Sí, esta es Azucena. Y bueno, nos gustaría si usted se puede presentar, nombre, apellido, su edad. Bueno, yo soy Sarmiento Carlos, de acá de San Antonio, tengo 57 años. Bueno, trabajo en Alpán, ya hace 16 años que estoy ahí. Y bueno, ahora vienen las preguntas de ustedes, ¿no? Que quieran saber. Como para ir entrando en contexto, nos gustaría saber quién era usted en ese tiempo, en el año 1982. Bueno, yo estaba en ese tiempo estaba en prefectura, estaba haciendo la colimba, como decían, ¿no? Cumpliendo. Y bueno, estábamos ahí de marinero de segunda, se le dice, haciendo la colimba ahí, marinero de segunda. Así que habíamos seis chicos de acá de San Antonio. Estábamos ahí. ¿Y qué tenían que hacer en ese momento ahí, en el lugar? Bueno, nosotros lo que teníamos que hacer era, hacíamos guardia, después, bueno, instrucciones como se hacía en todos lados, ¿no? Las instrucciones que hacíamos, teníamos un instructor, que él era el que nos llevaba para todos lados, ¿no? Haciendo lo que teníamos que hacer de la colimba, en realidad. ¿Y qué función cumplía prefectura en ese momento con respecto a la guerra? No, prefectura siempre cumplió el rol de mar. Ellos siempre cumplieron eso. Y bueno, muchas veces iban, algunos de los que habían llegado acá iban a prefectura, sabían estar ahí, bueno, y se iban, pero bueno, prefectura siempre cumplió el rol de navegación, todo eso. ¿Quiénes eran los que llegaban acá, que iban a prefectura? Y eran todos de militares, pero no eran, suponer, de prefectura, sino que eran del ejército. Sabían estar, de Berbía, no estaban mucho ahí en prefectura, ellos. Porque ellos, donde estaban el asentamiento que tenían ellos era en Alpán, donde hicieron unas viviendas ahora, ahí había un galpón grande. Se desarmó hace más o menos unos 10 años que se desarmó ese galpón. Sabían estar ahí, o acá había donde está el natatorio, ahí también sabían estar, había un galpón también, ahí sabían estar, que se le decía la molienda en ese tiempo, esa parte. La molienda, sí, ahí sabían estar ellos. ¿Y venía algún tipo de navío, de embarcación, o no llegó nunca? No, de embarcación no llegó nunca, desde que yo estuve, ¿no? En ese tiempo no llegó nunca. Después que pasó todo, llegó un barco, el Alférez Sobral. No sé si lo escucharon nombrar. No. Alférez Sobral, algo así, del ejército. Pero después que pasó la guerra. ¿Y usted recuerda en qué día, mes, año comenzaron a llegar las tropas por la localidad? Y más o menos fue el 2 de abril fue que empezó todo esto. Sí, más o menos en esa época, en abril, empezaron a llegar. Primero llegaron poca gente, después ya empezaron a llegar más y a pasar los camiones, todo eso que pasaban. Algunos tanques lo traían en tren, lo descargaban acá y lo llevaban para Bariloche. Eso era lo que... ¿Y cómo se vivenció ese momento acá en el lugar? ¿Cómo? ¿Cómo se vivenció? ¿Cómo se vivió ese tema? Sí. Sí, no, era toda una sorpresa porque vos te imaginás un pueblo tan tranquilo, porque era un pueblo tranquilo, y que se empiece a ver todo esto era la gente andaba asustada, una palabra asustada, porque pensaba que iba a pasar algo acá, ¿no? Como nosotros también, nosotros estábamos ahí y estábamos asustados porque nos decían, bueno, si llega a faltar gente, ustedes van a ir. Claro, nosotros en ese tiempo que éramos 18 años pibes, nada que ver los 18 años de antes con los de ahora, ¿no? Era diferente, porque nosotros estábamos medio... Así que sabíamos andar con miedo, y nos irán a mandar, no nos irán a mandar, sabíamos andar tranquilos. Pero era una preocupación. Claro, una preocupación para nosotros, y veníamos y les contábamos en la casa, y también se preocupaban, porque si te mandaban o no te mandaban. Claro, eso la familia lo vivía también. Sí, eso sí. Y más que a nosotros, no. Yo pienso que no los iban a mandar, porque estaba muy lejos y había gente de todos lados, pero
podía llegar a la situación que te podían matar. Claro. Pero bueno, se vivió medio... Sí. ¿Y recuerda quién estaba a cargo de prefectura en ese momento? Ahí sí que no. Vos sabés que sí, no, Aróstegui no era... O sí, me parece que estaba Aróstegui en ese tiempo. Aróstegui. Estaba él, cuando yo estuve estaba él. A mí después me mandaron al puerto a hacer guardia y estaba él, Aróstegui. ¿Y usted estaba con muchos compañeros de su edad acá? ¿O eran de afuera? No, nosotros éramos 6 de acá. 6. Sí, 6 personas. Así que entramos acá a hacer la colecta. ¿Y estaban todos a la espera de que los llamen también? Y sí, porque cuando hacíamos instrucciones así los decían o los llevaban a un quincho que había, nos explicaban todo y ahí los decían, bueno, cualquier cosa ustedes los van a mandar también. ¿Y qué les explicaban ahí? No, nos daban clase de arma, todo eso de lo que significaba la prefectura, todo eso nos daban. Nos hacían dar, les explicaban lo que era. ¿Y les dejaban la duda de que... Claro, les dejaban la duda de eso, sí. Los iban... Me acuerdo que había un oficial, Antonio Sauca, que estaba casado con la chica esta de Hermida, de la chica de la Pinera, que era una... Bueno, ese era medio bravo, era un correntino. Así que ese era el que más los amenazaba a nosotros. Y nosotros aceptábamos. Claro, sí. Era en una palabra, era uno de los peores que teníamos para las instrucciones. Así que bueno. ¿Y recuerda alguna anécdota de los soldados? No, yo no los veíamos casi. Andaban en la calle, pero no charlaban mucho con la gente. ¿No hicieron contacto? No. Yo conocí un muchacho que era de San Antonio, que estaba en el ejército, que era de acá, pero no me acuerdo bien el apellido, si no era Miguel, no me acuerdo bien el apellido. Bueno, él sí estaba en el ejército y él lo mandaron para acá y estaba acá. Bueno, con él charlaba, pero no era de hablar mucho, lo único que los contaba era que lo que tenían bravo ellos era que no podían dar con un poquito de barro, así le pasaban un papel y cuando hacía ruido, sí, así que le pasaban, dice, una hoja, pasar la hoja y tenía un poquito de barro, ya dice, preso o lo sacaban a afeitarse y tenía que andar bien rasurado todo, y si no podía andar con un poquito de... Muy estricto. Sí, muy estricto. ¿Y los soldados que andaban dando vueltas en el pueblo, qué hacían? ¿Por qué daban vueltas? ¿Tenían tiempo libre? ¿Se instalaban mucho tiempo? No, muchos sí, a muchos les daban por ahí unas horas libres, otros andaban recorrían también ellos. Hacían como hace la policía, recorrían, andaban hablando. Eso es lo que hacían ellos. O sea, que tenían como una misión. Sí, como una misión de recorrer el pueblo. En ese tiempo era un pueblo, no era como ahora, no era tan una ciudad, ahora en realidad era una ciudad. ¿No? Claro, no era solamente salían a hacer su tiempo libre, sino que tenían una tarea. Le daban una consigna para ellos andar recorriendo todo. ¿Y en su caso particular tuvo algún allegado que fue mandado al ejército o algún familiar? No. ¿Y alguien del pueblo que sepa que haya ido a Malvinas, que fue convocado? No, hay gente que fueron como ser de prefectura. La prefectura fue la lancha, estaba el guardacosta 77 en ese tiempo. Fueron gente de acá. No sé si estuvieron en Malvina o anduvieron ahí cerca. Como ser el chico este bárbaro. Tuvo un muchacho que vive acá en Malvina, Braga me parece que está con Sandra Renuzzi. Él estuvo un tal Rindi también. Ellos fueron hasta, no sé si estuvieron en Malvina o recorrían la costa, ellos fueron en el guardacosta. O sea que esta embarcación estaba a disposición de lo que era la guerra. La guerra, sí, ellos fueron. ¿Y tiene idea cómo vivenciaron eso ellos? ¿O? No. Cuando ellos llegaron, nosotros, no me acuerdo si nos habíamos ido, ya no charlamos mucho con ellos. Somos conocidos de ellos cuando los vemos, porque hay algunos que se retiraron, ya los veo, charlamos, todo, pero nunca se charló el tema ese. Con los chicos estos que charlo. No sé, con Rindy yo charlo cuando lo veo, nos saludamos. Con el chico Barbaro también tenemos la misma edad, fuimos a la escuela juntos también con él.
Así que con él charlamos, pero nunca el tema de Malvinas nunca se tocó. No. ¿Por qué cree que pasaba eso? ¿Cómo? ¿Por qué cree? De que no se volvió a tocar algo que fue sorpresivo, Yo, que lo estuvo por lo menos teniendo. de mi parte, no me gusta. No me gusta por todo lo que pasó, por los jóvenes que fallecieron, que perdieron la vida en la guerra, ¿no? La verdad que nunca toqué el tema Malvinas. Y ahora me dijo Carla me dice y le digo, ¿para qué? Bueno, no me gusta, no me gusta charlar las cosas. Es una historia Sí, triste sí, que atravesó San Antonio. Sí, la verdad que sí, porque acá se vivió medio también gente, sufrió mucho la gente acá, a pesar de, incluso le llevaban cosas a los soldados, le llevaban mercadería, porque por lo que escuchaba después de los chicos que volvieron de la guerra que se hablaba, de todas las cosas que mandaban, de todas las cosas que llevaron para comer, todo no le daban nada. Pasaron mucho hambre, todo, entonces eso por ahí te hace mal, va, uno le hace mal. Yo no hablo mucho de Malvinas, ni con ella hablo, porque ella por ahí pregunta, ni idea tengo. Claro, y de hecho podría haber sido usted uno de Claro, sí, en ese tiempo sí. Sí. Con respecto, se mencionaba que estaban los soldados en el sector donde hoy se encuentra el natatorio municipal. ¿Tiene algún recuerdo de ese lugar, alguna anécdota? ¿Sabes que me acuerdo de una vuelta de un muchacho que lo tenían estaqueado? Porque a ellos cuando se hacían algo malo, los estaqueaban. Los estaqueaban de las pies, las manos, y había veces que le ponían una lona arriba, y si hacía calor, sufrían el calor, y si hacía frío, quedaba frío. Lo vi una vez sola, pasé por ahí, no, pero es feo ver una persona así estaqueada. En esta parte fue esa de ellos. ¿Y qué reacción tenía la gente? ¿Podía pasar cualquier persona y verlo ahí? Bueno, vos pasabas por acá, o viste que siempre hay gente que cruza por ahí atrás por las vías, todo eso, bueno, cruzaba la gente por ahí, pero no tanto, no se dejaban ver muchos. Los veía todos, sí, pero en esas cosas no te dejaban ver porque la verdad la gente podía reaccionar, pero en ese tiempo era tiempo de los militares, vos no podías hacer nada. Sí. Hoy en día estamos en democracia, bueno, vos podés denunciar, podés filmar, lo que están haciendo todo, antes no. Antes el tema militar eran ellos nomás. Claro. Y acá lo que mandaba era la policía. No podías andar mucho tampoco. Igual que cuando cortaban las luces de noche, que hacían el simulacro ese también, no podían ver una luz. Y ahí recorrían, ahí salían todos a recorrer, para que no se viera luz, nada. Cortaban todas las luces, dejaban todo. ¿Salían soldados? Claro, a recorrer y a mirar a ver si se veía luz, pero no cortaban luz y apagaban las luces de las calles, y vos tenías que tapar todo lo de tu casa, las ventanas, todo tapada, que no se viera ni una luz. ¿Y eso en hacían qué horario era? De noche. ¿De noche? De noche, sí. Por eso cortaban las luces de las calles. ¿Y se podía salir de la casa o no se podía después salir de noche de la casa? Había veces que sí, se podía salir, pero cuando hacían eso no tenía que salir nadie, no tenía que andar nadie. ¿Eran momentos puntuales que se Sí. hacía el simulacro? Ellos avisaban el día que se hacía el simulacro, apagaban las luces, uno tenía que tapar toda la casa, cerraba todo, porque las luces de las casas no las cortaban, solamente cortaban las luces de las calles, para que no se viera nada. Igual tapar todo, vos tapabas, nosotros tapábamos mi casa con frazada, poníamos todo, que no se viera luz. Claro, sí. Era ¿Tu eso. familia cómo lo vivía eso? Porque no habrá sido algo normal, común. No, la gente toda con miedo, acá también la gente, mi papá, yo tengo mi papá que, mi mamá también, estaban en mi casa, ¿no? Y también estaban con un poco de miedo porque no sabía lo que si podía pasar algo, ¿no? Porque nunca había pasado eso, entonces uno tenía miedo de lo que podía pasar. Claro. Pero sabemos que estamos lejos, pero puede pasar en cualquier momento, también puede pasar. ¿Y esos destaqueados que ven, qué pensaban ustedes que por qué los castigaban así? ¿Qué habrán hecho? ¿Pensaban eso de por qué eso? No, y eso te castigan así cuando vos haces algo malo que no le gusta a ellos, a los jefes. Ahora capaz que te mandas algo raro y ellos no, en ese tiempo de los militares, como mandaban ellos, a ellos no les gustaba. Es como la policía, vos lo mirabas mal acá y es capaz que te llevaban preso porque no, o lo que lo miraste mal, o lo miraste y porque me miraste y te llevaban. Y ellos tenían la razón. ¿Qué haces? ¿Por
cualquier cosa te hacían algo. Nosotros, bueno, a nosotros muchas veces, como se le decía, nos bailaban cuando hacíamos intrusiones, porque se reía alguno. Y te sacaban, vos te reías o te hacía reír el mismo instructor. Se paraba enfrente tuyo y te decía algo. Y a vos te agarraba risa y te bailaba. Te llevaban en ese tiempo de esta prefectura, atrás, eso era todo, estaban todas las vías, porque entraban los trenes por ahí muchas veces. Y eso era todo Rosetta, el cardo ruso ese que le dicen, que se seca, bueno, te llevaban por ahí, hasta allá hasta donde está más o menos, no sé si han escuchado nombrar Sargachú, un viejito de años que vivía acá. Bueno, de prefectura hasta ahí te llevan todo por las vías, por las Rosetas y después allá. Eso te ahí. Y después te traían de vuelta y al costado de la marea habían hecho una pista de intrusión. Y ahí te hacían pasar también, por la escalera, habían pozos, te colgaba la soga, pasaba para el otro lado. Así que no, todo eso. Claro, lo mismo que pasaba con ustedes, a lo mejor pasaba con Claro, pasaba con ellos también. A lo mejor por una risa o algo. Nosotros, el instructor nuestro, era así. Había un chico, Pedersen de apellido, que hace poco, mi papá que fue intendente acá en San Antonio. El pibe era alto, era rubio y bien blanco era. Claro, y el instructor era así. Y le decía quién era más alto, le preguntaba, ¿quién es más alto de nosotros dos? Y dice, usted, dice, ¿cómo voy a hacer yo? Dice, fíjate lo que... Y ahí te sacaban. Sabía hacer frío y te agarraba por hablar de la marea, de aislado. Yo, no sé, estábamos un día sentados así charlando, nos estaban dando una charla, o sea, cerca de la marea, a la orilla de la marea. Y nos preguntó si tenía frío. Y yo dije que no. Ah, ¿no tienen frío? Y dice, bueno, lo sacamos. Fue por culpa mía. Yo y otro pibe más que éramos, que andábamos, que jugábamos al fútbol, que andábamos siempre en la actividad, no nos hacía mucho, porque claro, siempre andábamos en la actividad, jugábamos al fútbol, todo. Pero los otros chicos, habían 2 chicos que cayeron internados. Sí, orinaban sangre. De un baile que los pegaron ahí, orinaban sangre. Así que estuvieron internados por una semana. Después llegaba a prefectura, después que pasaba todo eso, y los empezaban a sacarse las espinditas de las manos. Sí, la verdad que... Bueno, tristísimo, sí. Sí. Y acá, como muchos dicen, no, pero acá no pasó nada así, pero te llevaban igual por la espina, por la roseta, todo eso igual. Era lo mismo. Claro. Y cumplir con el servicio que hacía el servicio, que era obligatorio en ese tiempo, era obligatorio. ¿Y usted o su familia tiene alguna foto, recuerdos de ese momento? No, vos sabés que yo tengo una foto solo que es un mural nomás que lo hice en ese tiempo que mi mamá me pidió que lo hiciera. Lo tengo ahí, lo único que tengo. Después de lo demás no tengo fotos, no soy muy de sacar fotos, así, no. ¿Usted cuántos años tenía en ese momento? 18 años. 18 años. 18 años. ¿Y cómo se vivían? ¿Se podían hacer deportes? ¿Era o sujeto a estar ahí nada más? No. Nosotros entramos a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Después te quedabas libre. Y sí, se hacía deporte, todo normal. Se vivía normal, ¿viste? Pero había veces que sabíamos estar ahí, los tenían por ahí, sabíamos que ir un sábado o un domingo y nos llevaban. Pero si no, no se vivía normal. ¿Y cómo era la vida social acá en el lugar? ¿Había boliche? ¿Se podía ir? Sí, había, en ese tiempo había boliche. Había, pero tenía que andar con cuidado, porque tanto la policía, menores no andaban. No. Yo me acuerdo que era pibe y no sé, tenía 17 años, 16, 17 años. Me agarraron que había ido a un club que había baile y me tuvo que buscar a mi papá después a la comisaría. En ese tiempo no podía, los menores no andaban en ese tiempo. Y vos en ese tiempo te daban un documento también, no sé si, usted capaz, no sé si, no creo, una cédula te daban a los 16 años. Claro, vos pensabas que con eso podías andar por todos lados, yo tenía esa cédula, y digo, y te cargaban, capaz que iban 4 o 5 y te metían todo adentro, de ese tiempo tenían un Torino, la policía, te metían todo ahí, todo apretado, todo, y después los padres desfilando para sacar.
Boliche había, baile había, todo normal, pero lo que sí que menores como andan ahora. No se puede. Nos comentaban que a lo mejor los soldados de mayor rango iban a socializar así los que estaban. Algunos de ellos habían, pero como uno no lo conocía, no sabían el rango que tenían ellos, entonces no. Pero iban. Sí, no, andaban, algunos andaban, esos de alto rango andaban. De hecho, entonces, si estaban acá era porque estaban un tiempo, se quedaban un tiempo. Sí, andaban, ellos se quedaban un tiempo, después lo llevaban y traían otro y así. Hasta que terminó todo. Cuando se terminó todo, uno se levantó, se llevó todo. Se llevó todo y no quedó nada. ¿Y en esos galpones qué había? Más allá de que estén los soldados, ¿había armamentos? ¿Qué había? No, ellos tenían todos los armamentos que tenían que tener. Ahí ellos hacían guardia con fusil o FAL. En ese tiempo estaba el FAL y el FAP, que se dice. Cuando se desmanteló todo eso para volver, ¿cómo el pueblo lo notó, lo vivió? Y sí, porque uno veía siempre movimiento acá. Yo de allá arriba también se veía el movimiento de la gente que andaba, de los soldados, ¿no? Todo el momento que era un previo grande, vio que ahora se hicieron casas, todo allá arriba, no sé si ubican donde estuvo Oil, está el galpón de Oil adelante y atrás era el galpón de Chapa ese que estaba. Y acá adelante también había, pero en el galpón de Chapa, que era grande, ahí estaban ellos. Pero después se desarmó todo. Una vez que se fueron ellos ya la gente quedó más tranquila, no andaba casi. Y cuando terminó eso, ¿recuerdas si pasaron por acá los soldados cuando se iban a su casa? Los que volvieron Los que volvían de Malvinas. Malvinas. Algunos camiones pasaron, otros que venían, que pasaron gente para Bariloche, hubo gente en Bariloche también en tren, después pasaban todos por acá también, porque todos viajaban en tren o en camión. Y bueno, y algunos en avión, que cargaban todos en avión y se los llevaban. Pero no fue tanto el movimiento cuando terminó que cuando empezó. Se veían los aviones, todo. Cuando se escuchaban los aviones, claro, se escuchaba que pasaban los aviones, la gente se asustaba, porque no sabía lo que podía pasar. Capaz que pasan cerca. No es que pasan a una altura, no, pasaban cerca, pasaban esos los tipos pucará, esos los que andan prácticamente al ras del agua, al ras de la tierra, son los que andan más abajo. Eso se escuchaba el ruido, ¿no? ¿Y bajaban acá o solo No bajaban acá. No sé si bajaron 2 o 3 veces, estaba ahí el aeroclub, se le dice. Y que acá todavía está el galpón. Bueno, ahí pararon algunos, pero después se iban ellos, que pasaban. Por ahí bajaban, traían soldados, bajaban ahí y ese tiempo estaba el aeroclub ahí, y ahí bajaban. O sea que fue más impactante el momento en que las tropas venían acá Sí. que cuando volvieron. Que cuando volvieron, sí. Fue más movimiento cuando vinieron. ¿Y cómo vivenciaban el relato, ¿no? del día a día de la guerra, de cuando había batallas, de todo eso? ¿Ustedes escuchaban alguna radio? Sí, se escuchaba por radio, que hablaba un periodista, Casanseu, era el que transmitía la guerra. Él era el que pasaba todo y se escuchaba cuando hacían ataque ellos o hacía ataque a Argentina. Entonces se escuchaba eso. Y la gente sí prendía la radio por todo lo que pasaba. ¿Los medios de comunicación eran la radio únicamente? ¿Había La radio. Vos sabés que televisión había, pero eran pocas las televisiones que había, el que tenía televisión. No era que todos tenían. Nosotros teníamos radio, teníamos la radio. Y a veces que pasaban los soldados, me estoy acordando, a veces pasaban los soldados por el cruce y la gente iba al cruce, donde está la estación de servicio, Sí, la IPF afuera. Bueno, ellos pasaban, los camiones, todo cargado de gente, todo. Y entonces la gente de San Antonio iba a llevarle cosas. Le llevaban cosas así. Eso era cuando empezó. Cuando empezó la guerra, sí, que empezaron a pasar ellos, todo. Bueno, ahí la gente de acá iba y le llevaba cosas, comida, comestibles para que yo. Usted tiene, digamos, un conocimiento de lo que son los uniformes, los armamentos, ¿cómo venían ellos? O sea, ¿venían preparados para esta zona? Sí, no, ellos venían preparados. Bueno, de alto rango venía con la pistola, cargadores que usaban y bueno, después el armamento que era el FAL o
el fusil que le dicen algunos, que el FAP, se le dice. Porque nos han comentado que tenían, digamos, la vestimenta no era la apta para ir a Malvinas. No, era verde. La vestimenta era la verde, lo más que usaban ellos. Para ir a una guerra tienen la ropa camuflada, esa que por ahí algunos chicos usan acá la ropa esa, pero si no andaban con la ropa verde nomás común. ¿Y abrigo? Y abrigo, una campera, no era mucho tampoco de decir esas camperas que tenés vos que para el frío, no. Lo que yo tengo recuerdo, ¿no? A lo mejor una de esas tenían, pero no la usaban para otra ocasión, de frío, ¿vale? Pero si no andaban con esas camperas nomás, largas hasta acá y unas parcas que se llaman. Claro, sí. ¿Y recuerda cómo fue el momento cuando volvieron los soldados? Y fue medio, había gente que lo sufrió la guerra, por lo que pasó. Porque vos sabés que perdiste una guerra, murieron muchos chicos la verdad que 18 años, sin saber, gente sin saber manejar un arma, porque mandaron chicos sin saber manejar un arma, sin instrucciones, por lo que yo escuchaba, ¿no? Eso a mí me gustaba escuchar y hablábamos ahí con algunos chicos y los contaban algunos los oficiales que fueron muchos chicos sin saber usar un arma. Entonces la gente, eso lo sufrió mucho, por la cantidad de chicos que murieron.